Entonces, hoy empiezo con un nuevo tema, que es como, digamos, la primera parte de la segunda gran parte del curso. Toda la primera parte del curso era todo lo que tenía que ver con ecuaciones de primer orden. ¿Bien? Y esta segunda parte del curso tiene que ver con ecuaciones de orden superior y sistemas de ecuaciones. Es lo fundamental. Es ecuaciones diferenciales ordinarias, claro. Y sistemas de ecuaciones de orden superior, quiere decir de orden mayor, igual, mayor estrictamente que 1, o sea, de orden 2 en adelante. Pero no son en general ecuaciones cualesquiera. Para las ecuaciones de primer orden vimos ecuaciones, las lineales eran un caso muy particular. Para las ecuaciones ya de orden superior solamente vamos a ver, y voy a ponerlo aquí, lineales. Y de esto es lo que trata el resto del curso. Ecuaciones lineales, o sea, diferenciales ordinarias, realmente lineales cabe mejor aquí. O sea, se oye mejor estando aquí. Ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden superior. ¿Muy bien? Ese es el tema. Entonces, miren, voy a empezar motivando esto con dos modelos fundamentales de la física. Dos modelos, igual que empecé motivando todo lo de las ecuaciones de primer orden con los modelos químicos estos de generación de una sustancia, de cómo evoluciona la concentración de una sustancia que está en un medio donde está reaccionando con otras cosas y se está, por un lado, generando parte de esa sustancia y por el otro lado se está perdiendo. Hablamos del ejemplito ese de la contaminación en el lago, ¿recuerdan? Fue por lo primero que empecé. Y también otro modelo así genérico de ecuaciones de primer orden son los modelos de dinámica poblacional de una especie. Cuando yo quiero ver cómo evoluciona una especie, la cantidad de individuos de una especie, si le damos X en T a la cantidad de individuos de una especie determinada, cómo va evolucionando, cómo va variando en el tiempo. Y entonces, ahí la idea para una sola especie es que no hay ningún límite en cuanto a los recursos que tiene la especie para desarrollarse. No hay límite. O sea, si no hay límite, se supone que los recursos para el desarrollo de la especie son ilimitados y las condiciones en que vive son óptimas, entonces la velocidad con que crece la población es proporcional a la cantidad de individuos de la población. Eso quiere decir la derivada de X igual a K por X, entonces X es un exponencial de KT multiplicado por algo. Y si el K es positivo, entonces la población empieza a crecer, crecer, crecer y se convierte en una plaga, prácticamente. ¿Está bien? Y si K es negativo, entonces la población se extingue con velocidad exponencial, ¿está claro? Porque sería exponencial de menos K por T, de una constante negativa por T. Entonces, y los modelos en general, las poblaciones no se comportan así, o sea, hay una cantidad de recursos, y el concepto de recursos es muy amplio, pero hay una cantidad de recursos que hacen que las poblaciones generalmente no puedan sobrepasar un umbral. Y si lo sobrepasan, de nuevo bajan, por algún motivo, hay una sobrepoblación, solita va a ir a ese estado que es un estado de equilibrio de la población y que tiene que ver con que no hay recursos suficientes para que haya más individuos, ¿está claro? Entonces, y esos son modelos también de la forma
derivada de x con respecto a t igual a una función evaluada en x, donde esa función tiene un cierto comportamiento sigmoide que se llama, o sea, la función es una función que cuando x depende de x y que cuando x toma un cierto valor n, que es el número umbral de individuos de la población, f en n es igual a 0. Eso es lo que cumple esa función f en x que aparece a la derecha de la ecuación. Y entonces todo el análisis de ese tipo de modelos se hace con todas las técnicas estas que vimos de los puntos de equilibrio, el análisis entre puntos de equilibrio, todo ese rollo, ¿está bien? Ya eso lo hemos visto. Y ahora vamos a pasar primero a ecuaciones de orden superior, o sea, ecuaciones lineales de orden superior. Lo primero que vamos a ver son ecuaciones, después vamos a ver sistemas. Las ecuaciones lineales de orden superior son cosas de este tipo: a sub 0 en t por x derivada, esto significa derivada de orden n de x en t, más a sub 1 en t por x n menos 1 en t. Ya esto lo vimos también al principio de curso cuando clasificamos todas las ecuaciones, vimos todos los tipos que hay y todo eso, más así hasta a sub n menos 1 en t por x' en t, más a sub n en t por x en t igual a f en t. Eso es la forma general de una ecuación diferencial lineal de orden n con coeficientes arbitrarios, o sea, coeficientes que no tienen que ser constantes, coeficientes arbitrarios. Bien, si f es idénticamente nula, o sea, si ahí lo que aparece es 0, se dice que la ecuación es homogénea. Y si no lo es, se dice que la ecuación es no homogénea. ¿Está bien? Eso. Pues esas son el tipo de ecuaciones que vamos a estudiar. Entonces, lo que voy a hacer es primero ver dos modelos muy importantes de la física que conducen, o sea, dos problemas de la física que conducen a modelos con ecuaciones diferenciales de segundo orden. O sea, n va a ser igual a 2. Eso es lo primero que voy a ver. Los que sean de física deben conocer muy bien esto. Yo voy a hacer un análisis de esos modelos es el modelo clásico de la mecánica de Newton para una partícula que se mueve en una dirección, nada más, se está moviendo en una dirección. Y eso conduce a un tipo de modelito muy simple. Entonces, voy a ver cómo se construye el modelo. Vamos a ver un caso particular de eso, que es el modelo que se llama de masa resorte con amortiguamiento en régimen libre o forzado, así se llama en física. Les voy a explicar cómo, por qué se llama así, para los que no sean de física, los de física supongo que sepan, y cómo todos esos nombrecitos de amortiguamiento y tal y más cual tienen que ver en matemática con otros términos. El que sea forzado tiene que ver con que el sistema sea no homogéneo, el que sea libre tiene que ver con que el modelo es homogéneo. O sea, hay una contraparte matemática de todas estas cosas, y toda esa parte de la mecánica en la física es pura matemática, pura matemática. La física de Newton es puras ecuaciones diferenciales, nada más. Hay libros sobre métodos matemáticos de la mecánica clásica que son toda la teoría de Newton y la generalización de Lagrange a variables generalizadas y ese tipo de cosas, pero es exactamente lo mismo.
y entre algo que se llama cálculo de variaciones y ecuaciones diferenciales, toda la física clásica esa para sistemas con un número finito de grados de libertad está hecha, toda. Uno puede dar un curso de eso hablando solo en términos matemáticos o puede dar el mismo curso hablando en términos físicos, pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces, para los dos modelos que voy a ver son el modelo de la mecánica de Newton para una partícula que se mueve en una dirección. Mueve en una dirección. Una partícula puede ser de masa m, que se mueve en una dirección. Y el otro modelo es el modelo de los circuitos RLC. ¿Bien? Son modelos donde hay resistencias. Yo voy a ver solamente circuitos en serie. También se puede estar toda la teoría para circuitos en paralelos, entonces ahí aparecen sistemas y cosas de ese tipo, pero yo voy a dar nada más el caso cuando aparece una sola ecuación, que para un circuito RLC en serie, un circuito donde a lo largo del circuito hay resistencias, hay inductores, o sea, bobinas, y hay capacitores. ¿Bien? Resistencias, inductancias, esto tiene que ver con bobinas, hay capacitores, bien, y hay fuentes de corriente que son las baterías. Y lo interesante de ver esto es que vamos a ver que hay un análogo tremendo entre estos dos modelos. Matemáticamente son lo mismo. Y es por eso que se pueden hacer, ¿cómo se llama? Modelos mecánicos de sistemas eléctricos y modelos eléctricos de sistemas mecánicos. Es por eso, por la analogía matemática que hay en los modelos. Claro. Entonces, como les dije también al principio, para construir modelos en cualquier rama del conocimiento, en particular en la física, hacen falta leyes, ¿bien? Y que en el caso de la mecánica de Newton son las 3 leyes de Newton. Bien, entonces, la primera ley, que es la ley de inercia, así se llama, que dice, que en ausencia de fuerzas externas, se lo voy a decir correctamente, porque debe decir todo cuerpo pues, que se mueve sin la acción de una fuerza externa, no le voy a decir exactamente cómo. En ausencia de fuerzas externas, cualquier cuerpo que actúe sobre un cuerpo, el cuerpo se mantiene siempre en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. O sea, se mueve a lo largo de una recta y con velocidad constante. Eso quiere decir movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, en ausencia de fuerzas externas, todo cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir? Se mueve sobre una recta con velocidad constante. Bien.
O sea, un cuerpo se puede mover en una dirección con velocidad constante y no está actuando ninguna fuerza sobre él. Entonces, esa es la primera ley de Newton, lo que se llama la ley de inercia. O sea, eso quiere decir que si la velocidad del cuerpo cambia, entonces es porque sobre él está actuando una fuerza. ¿Está bien? Y si la dirección de él cambia, o sea, si viene con una cierta velocidad constante pero da una vueltecita, también actúa una fuerza. Bien. La segunda ley, que es la más importante, que es lo que se llama ley de balance. Le dicen conservación, pero más bien es un balance. Ley de balance de cantidad de movimiento. Se llama cantidad de movimiento si el cuerpo tiene masa m y se desplaza a una velocidad v, el término m por v se le llama cantidad de movimiento. ¿Está bien? Y es importante formular la segunda ley de Newton en términos de la variación de la cantidad de movimiento y no de masa y aceleración, porque planteado en esos términos se puede considerar el caso en que la masa va cambiando a medida que se mueve el objeto. ¿Está bien? Imagínense que ustedes agarran una bola de nieve y la tiran así al aire y pasa por un lugar donde hay calor abajo. Y la bolita se va derritiendo por el camino, se va perdiendo masa. En un esquema del tipo masa por aceleración igual a la fuerza que actúa sobre él, no puede explicar qué es lo que está pasando, porque la masa está variando. Entonces, realmente lo que dice esta ley, que es la ley cuantitativa de las leyes de Newton, dice que la variación que sufre la cantidad de movimiento, o sea, la variación temporal de m por v, es igual a la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. ¿Está bien? Y esa ley es general, no es solo para movimiento en una dirección, sino para movimiento en cualquier, en el espacio en general. Lo que pasa es que en el espacio en general la velocidad es un vector, tiene 3 componentes. Y aquí nosotros estamos estudiando ahora, estamos viendo ecuaciones diferenciales, por eso tengo que considerar que la velocidad es en una dirección nada más, o sea, los movimientos del objeto es en una dirección para poder considerar ecuaciones, si no tendría que considerar sistemas. ¿Está claro? Y ahora estoy hablando de ecuaciones nada más. Eso es lo que dice la segunda ley de Newton, que obviamente cuando la velocidad es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. O sea, si x en t denota la posición con respecto a un punto fijo, la posición que tiene el objeto o la partícula en el instante de tiempo t, posición con signo. O sea, yo marco aquí está el 0, si me desplazo hacia la derecha de 0 y en tal instante estoy a una distancia de 10 unidades, pues x en t es 10. Si estoy a la izquierda es menos 10. ¿Claro? Entonces, la velocidad es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es lo mismo que la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Luego, si la masa del objeto se mantiene constante durante todo el desplazamiento, entonces la masa sale de aquí, es una constante, y entonces me queda masa por dv de t, que es aceleración, igual a la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, que es, como uno conoce, la segunda ley de Newton. Bien. Y hay una tercera ley, que esta tercera ley no tiene mucho fundamento realmente teórico. Lo que pasa que esa ley se da para poder resolver muchos problemas prácticos. Se da para poder resolver. Se puede, sí hay justificaciones, pero no son tan triviales las justificaciones de la tercera ley, que es la ley de acción y reacción,
la ley de acción y reacción, que dice que si un cuerpo se desplaza por la acción que ejerce otro cuerpo sobre él, y entiéndase por acción una fuerza que ejerce el otro cuerpo sobre él, entonces el segundo cuerpo ejerce también una reacción sobre el objeto, que es otra fuerza de la misma magnitud, pero en sentido opuesto a la que están ejerciendo sobre él. ¿Está claro? Entonces, si sobre un cuerpo se ejerce una fuerza por parte de otro cuerpo, que esta es la acción, una fuerza, esta fuerza sería la acción, entonces el primero ejerce sobre el segundo otra fuerza de igual magnitud y sentido opuesto. ¿Está bien? Eso es lo que explica que yo pueda poner algo encima de una mesa y se mantenga ahí, porque lo que pongo tiene un peso. ¿Bien? Entonces, el cuerpo está ejerciendo la fuerza asociada al peso sobre la mesa y la mesa responde con una fuerza igual y en sentido contrario, y por eso, como se compensan ambas fuerzas, la resultante es cero y por eso el objeto no se mueve. ¿Verdad? Entonces, por eso digo que inicialmente esta ley es una ley para explicar cosas prácticas que ocurren que sería difícil explicarlas de otra forma, y dan lugar precisamente a que uno pueda utilizar todo el cálculo vectorial y el álgebra vectorial para poder asignar vectores a las fuerzas y poder establecer las resultantes de las fuerzas precisamente como la suma resultante de todos los vectores de fuerza que actúan sobre la partícula. Por eso es que, por ejemplo, si yo tengo un plano inclinado y tengo algo que se está desplazando sobre el plano, entonces hay una fuerza que actúa sobre él, que es el peso. Vamos a ver ahora qué cosa es el peso. Y entonces el peso se descompone vectorialmente en dos componentes, una componente perpendicular al plano inclinado y otra componente tangencial al plano inclinado. Esta componente tangencial, que si este es el peso, va a ser el peso por el coseno de teta, donde teta es este ángulo, esta componente es lo que hace que el bloquecito se desplace por el plano inclinado. Y esta otra fuerza, que es la componente del peso en esta dirección, por acción y reacción, el plano ejerce una igual y de sentido contrario. ¿Está claro? Y por eso estas dos se compensan y nada más que queda esta resultante. Si no, el bloquecito se clavaría dentro del... se clavaría dentro del plano. ¿Verdad? Y si esta fuerza fuera mayor que esta componente del peso, saldría volando el bloquecito. ¿Verdad? Entonces, esas son las tres leyes. Entonces, con esas tres leyes hay que jugar, pero antes de ver ejemplos concretos y eso, hay que decir varias cosas. Bueno, primero, uno puede expresar la segunda ley de Newton en términos de desplazamientos nada más. Entonces dice, vamos a suponer que la masa de la partícula es constante, entonces la masa por la segunda derivada con respecto al tiempo del desplazamiento es la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él. Y esa resultante, en general, puede variar con el tiempo, la resultante de todas las fuerzas, puede variar con la posición
Y puede variar con la velocidad. Vamos a poner dx dt. Puede variar con todas esas cosas. ¿Bien? Entonces, cuando solamente varía con la velocidad, supongamos que tenemos un caso en que la fuerza solo depende de la velocidad. Por ejemplo, un caso en que se mueve un objeto en un medio donde la única fuerza que actúa sobre él es una fuerza que detiene su movimiento y es la fuerza de fricción. Las fuerzas de fricción dependen de la velocidad. Entonces, ese sería un caso, por ejemplo, en el que se podría aplicar, se podría considerar que la fuerza depende solo de la velocidad. Otro caso un poquitito más general es el caso cuando sobre el objeto pueda actuar, por ejemplo, la fuerza de fricción que depende solo de la velocidad y alguna fuerza constante. Porque entonces esa constante que se añade a la fuerza de fricción, en definitiva, la suma de las dos depende nada más de la velocidad, porque la constante no juega ningún papel. ¿Está claro? Ese es el caso, por ejemplo, si yo lanzo una piedra hacia arriba y no considero la fuerza provocada por la velocidad del viento sobre la piedrita. Y entonces cuando la piedra sube, o sea, cuando la piedra se está moviendo, actúan sobre ella dos fuerzas. Su peso, que lo suponemos constante, que es su masa por la aceleración de la gravedad, y una fuerza de fricción, que es proporcional a la velocidad. Y se ha visto que considerarla solamente proporcional a la velocidad no es bueno. O sea, se sabe cómo se comporta precisamente la dinámica de un proyectil o de un cohete que se dispara desde el suelo hacia arriba y considerando que el aire ejerce una fuerza de fricción sobre el cohete y que esa fuerza de fricción es proporcional a la velocidad nada más, no da buenos resultados. Hay que considerar generalmente que es proporcional al cuadrado de la velocidad. En general una potencia, pero fundamentalmente al cuadrado. Bien, entonces, por ejemplo, los paracaídas se construyen de manera que la resistencia que pone el aire a la caída libre del objeto que viene con el paracaídas sea proporcional a una cierta potencia de la velocidad con que cae. Y eso permite controlar mucho mejor el movimiento del paracaídas o del parapente y cosas de ese tipo. ¿Está bien? Entonces, si uno supone que esto depende solo de la velocidad, entonces lo que uno tiene es masa por la segunda derivada de x con respecto a t igual a una función que depende solo de dx de t. Y si f depende solo de dx de t, yo puedo hacer aquí el cambio de x de t igual a v, y entonces la segunda derivada de x es la derivada de la derivada de x, y la derivada de x es v. Entonces esto me queda m por dv de t igual a f de v, y el problema se convierte en un problema de los que ya hemos visto, de problemas de ecuaciones de primer orden, ¿verdad? Es una ecuación de primer orden. Lo único que la ecuación es en v, pero si uno determina quién es v, pues v es de x de t. Entonces, si quiero determinar cuál es la trayectoria que sigue la partícula, cómo se mueve, entonces integro v, calculo la integral de v y eso me da x. ¿Verdad? Pero esto es un caso particular. En general, no se puede reducir una ecuación de primer orden. ¿Bien? No se puede. Fíjense, lo que se puede reducir es a un sistema de primer orden, que eso es lo que se hace en muchas ocasiones, y es que uno dice, aquí,
¿qué voy a hacer? Voy a hacer en esta ecuación, vamos a llamar a esta ecuación así, voy a hacer el cambio precisamente, de x de t igual a v. Bien, v de t, a esto le llamo la velocidad. Y ahora, esta ecuación que me dice que la masa por la derivada de v, que es la aceleración, es igual a una función que depende de quién. Depende, esto es, si, ¿cómo se llama? Depende de t, depende de x y depende de v. ¿Bien? Y entonces esto ahora es un sistema. Bueno, la m la puedo pasar dividiendo para acá, 1 sobre m. Y ahora tengo un sistema que no está dado solo en x. Está dado en el vector x en t, v en t. ¿Bien? Está dado en el vector xv. Y en ese vector xv tengo un sistema. Porque la derivada de x es una función en general de x, t y v. Bueno, es nada más v. Y la derivada de v es una función de x, t y v. Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos funciones desconocidas, x y v. Entonces, a veces es más cómodo utilizar los métodos de solución de sistemas de primer orden para resolver ecuaciones de orden superior. ¿Está bien? Lo que pasa es que esto es una, digamos, una metodología para estudiar las ecuaciones de orden superior. Ahora bien, hay sistemas que no se pueden reducir a ecuaciones. Y entonces, esto es un sistema muy particular que se deduce de una ecuación. Toda ecuación se reduce a un sistema, no todo sistema se puede convertir en una ecuación. Y estoy hablando de sistema por ejemplo, que ustedes tengan dos variables, xt y y en t, y se cumpla que dx de t es f en t, xt, y en t, y que dy de t sea g en t, xt, y en t. Eso es un sistema de segundo orden, ¿bien? Un sistema en dimensión 2 de ecuaciones de primer orden, así exactamente, y eso en general no se puede reducir a una sola ecuación en una variable, ¿está claro? Salvo casos muy particulares. Entonces, por eso hay que estudiar las ecuaciones que tienen un sentido, hay modelos importantes que tienen que ver con ecuaciones, y los sistemas, por eso hablo de ecuaciones y sistemas. Bien. Entonces, ¿puedo borrar acá? Entonces ya vimos una cosa importante. Les recalco que desde el principio del curso estamos viendo que para construir los modelos se necesitan leyes, se necesitan relaciones entre, ¿cómo se llama?, la rapidez con que varía un proceso y el proceso en sí, y el estado instantáneo del proceso, que es lo que está dando la segunda ley de Newton. Pero además, para que las leyes físicas tengan sentido, es muy importante los sistemas de unidades en que se interpretan las leyes. ¿Bien? Eso es muy importante, los sistemas de unidades. O sea, ¿en qué unidades mido la masa? ¿En qué unidades mido el desplazamiento? ¿En qué unidades mido la velocidad? ¿En qué unidades mido el tiempo? ¿En qué unidades mido la fuerza? Eso es muy importante. Entonces, en particular, hay dos sistemas importantes para la mecánica, que son el sistema MKS y el sistema CGS. Los físicos tienen que saber esto. ¿Quién son físicos aquí? Eso ya lo saben ustedes, ¿no? Bien. Los demás también deberían saberlo, pero bueno, de todas maneras. CGS. Y hay otro sistema, además, que se llama el sistema inglés. El sistema MKS es el sistema donde la unidad de longitud es el metro, la unidad de área el metro cuadrado y la unidad de volumen el metro cúbico. ¿Está bien? La unidad de masa, es el kilogramo.
Esto es unidad de masa. Y la unidad de tiempo es el segundo. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que la unidad de velocidad es metro por segundo, la unidad de aceleración es metro por segundo al cuadrado, bien, y de la segunda ley de Newton se ve que la fuerza es masa por aceleración. Entonces, si la fuerza es masa por aceleración, la unidad de fuerza que se da en el sistema MKS, que es kilogramos por metro por segundo al cuadrado, estas son las unidades de aceleración, o sea, masa por aceleración, 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado, eso se le llama un newton de fuerza. O sea, eso quiere decir que si usted pesa 80 kilogramos, 50 kilogramos o 30 kilogramos, no. Si pesa lo que pese en kilogramos, el peso es una fuerza. Realmente usted no pesa 30 kilogramos, pesa 30 kilogramos multiplicado por la aceleración de la gravedad, porque el peso es la fuerza que se produce sobre un objeto que está sujeto a la acción de la gravedad, que es una aceleración. ¿Está bien? Entonces su peso es 30 multiplicado por 9.8 newtons. ¿Está bien? Lo que estamos midiendo es la masa. La masa. A veces le llama kilogramo fuerza, pero el kilogramo fuerza podría decirse, es un newton realmente. Lo mismo en el sistema CGS, donde la unidad de longitud es el centímetro, la unidad de masa es el gramo y la unidad de tiempo sigue siendo el segundo. Y en este caso, la unidad de fuerza, ¿cuál es la unidad de fuerza aquí? Que es 1 gramo por centímetro por segundo al cuadrado. ¿Cómo se llama? Una dina. O se llaman dina. La unidad de fuerza en el sistema CGS. Y está también el sistema inglés, donde la unidad de longitud en el sistema inglés es el pie. La unidad de medida la unidad de masa es la libra y la unidad de tiempo es el segundo. Bien. Bien, y en el sistema inglés, la unidad de fuerza, ¿saben cuál es la unidad de fuerza aquí? O sea, una libra por pie por segundo al cuadrado, eso se llama un slug. Es la unidad de fuerza. Entonces, cuando uno escribe la ley de Newton, la aplica a una partícula y ve que las resultantes de todas las fuerzas pueden ser que unas fuerzas vengan dadas en slugs, otras vienen dadas en newton, ¿verdad? Entonces uno tiene que reducirlo a todos a newtons o reducirlo todos a slugs. Si se lo reduce a slugs, entonces las longitudes tienen que venir dadas en pies. ¿Está claro? Y si le dice, y la velocidad es 50 kilómetros por hora, y hay una fuerza que está actuando de tantos newtons, entonces la velocidad tiene que venir dada en metros por segundo. Entonces tiene que reducir los kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Está claro? Entonces, eso es fundamental. Eso es lo que se llama el balance dimensional de las ecuaciones y es muy importante. La ecuación solita solamente da una información cualitativa, matemática, pero cuando yo quiero tener resultados numéricos a partir de ella, tengo que tener en cuenta el balance dimensional que lleva la ecuación. Bien, entonces, un caso particular, fíjense, un caso particular de la segunda ley de Newton
que es muy importante, un caso particular, es el caso en que la fuerza, recuerden, la segunda ley dice esto, la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es la resultante de todas las fuerzas, que es una fuerza resultante que en general depende de t, de x y de x'. ¿Bien? Un caso particular es cuando la fuerza se expresa de la forma g de x más h de x' más f de t. ¿Bien? O sea, cuando la fuerza se desacopla en tres componentes. O sea, una fuerza que depende de la posición, otra fuerza que depende de la velocidad y estas son fuerzas internas. Estas son fuerzas internas que se generan porque dependen del estado del sistema, de quién sea en cada instante de tiempo su posición y su velocidad. Y esta no depende del estado del sistema. Esto es una fuerza externa. ¿Bien? Y entonces, un caso muy particular de este todavía es cuando las fuerzas internas que dependen de X son fuerzas recuperadoras elásticas. O sea, cuando G es una fuerza recuperadora elástica, y estoy hablando en los términos físicos para que después vean la matemática, es la misma cosa. Lo que pasa es que, bueno, siempre es conveniente ponerle, muchas veces, por ejemplo, los físicos le llaman de una forma, los ingenieros de otra forma, los matemáticos de ninguna forma, porque es una ecuación y ya. ¿Está bien? Fuerza recuperadora elástica, y H es una fuerza de fricción o una fuerza viscosa. ¿Está bien? Estas son fuerzas que se oponen al movimiento. Ambas fuerzas se oponen al movimiento. La fuerza recuperadora elástica es la fuerza que hace que cuando yo distiendo un muelle o lo comprimo, el muelle se mueve en sentido contrario a la acción que ejercí sobre él para llegar de nuevo a su estado de equilibrio. O sea, yo tengo un muellecito colgando y tengo una masa colgando del muelle y lo dejo así hasta que se queda tranquilito, ahí está en su estado de equilibrio, exactamente. Y en el momento que está en su estado de equilibrio, que está quieto, que no se mueve, entonces le jalo la masa y lo suelto y el muelle va a tender a ir precisamente hacia la posición de equilibrio. O sea, la fuerza elástica que se produce es una fuerza recuperadora porque tiende a recuperar el equilibrio. ¿Está bien? Se sabe que estas fuerzas recuperadoras en una primera aproximación son proporcionales al desplazamiento. Eso es lo que se llama la ley de Hooke. ¿Está bien? La ley de Hooke para un muellecito. Proporcional al desplazamiento y con, ¿cómo se llama? Y además tiene, esa fuerza tiene dirección opuesta a la dirección del desplazamiento. O sea, si yo desplazo hacia abajo, la fuerza va hacia arriba. Bien, entonces, la fuerza recuperadora elástica, en general, en el caso de un muelle, es proporcional al desplazamiento del muelle de su posición de equilibrio. Bien, de su posición de equilibrio. Y entonces, eso es lo que se tiene, y eso quiere decir que esta fuerza G de X se puede suponer que es de la forma menos, porque va en sentido contrario al movimiento, una constante, le voy a decir así, alfa multiplicada por X. G en X de T es menos alfa por X de T.
Y de la misma forma se asume que la fuerza de fricción es proporcional a la velocidad, y como va en dirección opuesta al desplazamiento, pues también se supone que h de x' es menos beta por x' en t. Mire, de hecho le voy a llamar a este alfa y al otro beta, para que quede bonito. Vamos a ver. Este alfa y a este beta. Así. ¿Está bien? Claro, esa es una suposición física. Así lo hacen, cuando realmente ese es el resultado de un análisis matemático. Porque uno dice, bueno, si al final yo voy a reducir el problema físico a un modelo que involucra una ecuación diferencial, estas funciones, para que esa ecuación diferencial tenga soluciones y todo eso, y sean únicas cuando doy condiciones iniciales, pues estas funciones tienen que ser derivables. Y si son derivables, eso quiere decir que g en x se puede escribir si los desplazamientos y las velocidades son pequeños, o sea, si x en t y x' en t son pequeños, quiere decir, para desplazamientos pequeños y velocidades pequeñas, no quiere decir que agarro ¿cómo se llama? La masa que está colgando del resorte y no la hago si la jalo hasta acá abajo, sino que nada más que le doy un ligero desplazamiento de la posición de equilibrio y la suelto. Y además no la suelto dándole una patada tampoco, sino la suelto, le puedo dar un pequeño impulso, pero con una velocidad pequeña, para que entonces esto que voy a hacer tenga sentido. Porque si yo la desplazo y le doy un impulso muy fuerte, entonces este modelo no dice nada de eso. No explica qué es lo que pasa. ¿Está bien? Para que explique lo que pasa, yo tengo que saber que, para tener un modelo sencillo, tengo que suponer que el desplazamiento y la velocidad son pequeños. Entonces, si el desplazamiento es pequeño, eso quiere decir que g en x en t se puede poner como g en 0, porque x está cerca de 0, utilizando el desarrollo de Taylor, más g' en 0 por x en t, ¿no? Más g' en 0 por xt, y, ¿cómo se llama? Y más un término que es de la forma que es, voy a ponerlo así, O mayúscula de x en t. Estos son los que se llaman infinitésimos y equivalentes. O sea, la cantidad que aparece ahí es una cantidad que tiende a 0 más rápido que x en t al cuadrado. X en t ya es pequeño. Esa es una cantidad que es más pequeña que x en t al cuadrado. Y que como es más pequeña que x en t al cuadrado, y ya yo tengo esta aproximación que es del orden de x en t, cuando x en t es pequeño, x en t al cuadrado es muchísimo más pequeño todavía. Y por eso se supone que esto no influye sustancialmente en el comportamiento de la ecuación cuando x, el desplazamiento es pequeño, y además g en 0 tiene que ser 0, porque es que esta fuerza aparece cuando hay un desplazamiento del equilibrio. O sea, si no hay desplazamiento del equilibrio, no se genera la fuerza. Entonces g en 0 es 0. Por eso es que aparece. Y además g' en 0 tiene que ser menor que 0, precisamente para que la fuerza sea una fuerza recuperadora, o sea, una fuerza que se opone al movimiento. Y entonces este g' en 0 es precisamente el menos beta este que aparece aquí. Y aparece esta expresión. Sí. ¿Puedes repetir lo que significa la notación de la obra? ¿La qué? Hay dos notaciones cuando uno estudia los desarrollos de Taylor. Una nota, si yo hago así, O grande de g de x de una cantidad, y esta cantidad tú sabes que cuando x tiende a un cierto x0, esa cantidad se mantiene, la cantidad tiende a 0. ¿Está bien?
Entonces quiere decir que esta cantidad es pequeñita. Decir que el término que aparece aquí es O grande de G de X, quiere decir que ese término, aunque no sepa quién es, suponte tú que ese término sea un U de T, ese U de T es menor o igual que una constante por módulo de G en X. O sea que es más pequeño, no, salvo una constante, que lo que tienes ahí. ¿Está claro? Y lo que se llama O pequeña de G en X, lo que significa es que lo que te aparece aquí es algo que tiende a cero, pero no solo tiende a cero, sino que él dividido por G G en T, perdón, es T. Cuando T tiende a cero, T0, entonces X tiende a G en T tiende a cero. Entonces, cuando dices que la cantidad que aparece ahí es O pequeña de G en T, es porque cuando T tiende a un cierto T0, o sea, que esa cantidad es O pequeña de G en T cuando T tiende a T0, si lo que ocurre es que cuando T tiende a T0, G en T tiende a cero, pero además la cantidad que aparece ahí es tal que el cociente de estos dos cuando T tiende a T0 también tiende a cero. Fíjate, para que este cociente tienda a cero, si el denominador ya tú sabes que tiende a cero, quiere decir que este tiende a cero pero más rápido que este. Eso es lo que quiere decir el O pequeña, quiere decir que la cantidad que aparece ahí tiende a cero más rápido que eso que estoy poniendo debajo de la O. ¿Está bien? Entonces, por eso es que puedo eliminar esto y me quedo finalmente. Y un razonamiento similar se hace con la h de x'. Porque además, si yo desarrollo h de x' como h de 0 más h' en 0 por x', el h de 0 es 0. Porque h de 0 es la fuerza de fricción que se genera cuando la velocidad del objeto es 0. Y esa fuerza es 0, porque la fricción se genera en el momento en que empieza a haber una velocidad. ¿Está claro? Realmente, pues, y entonces llegamos a un modelo muy sencillito, que es que la masa por la aceleración de la partícula para desplazamientos y velocidades pequeñas se comporta como menos alfa x' en t, o sea, de x de t, vamos a poner así, de x de t, menos beta xt más una fuerza externa F en t. ¿Bien? Y llego finalmente, si paso todos estos términos para allá, a m por, vamos a ponerlo así, segunda derivada de x más alfa por primera derivada de x más beta por x igual a F en t. Y esto es lo que se llama la ecuación para los pequeños desplazamientos de un sistema masa-resorte con amortiguamiento sujeto a una acción externa. Cuando la F, esta es 0, se dice que el sistema es libre o amortiguado también. Cuando la F es distinta de 0, se dice que el sistema está forzado, que el sistema masa-resorte con amortiguamiento está forzado. Entonces, quiere decir, cuando es no homogénea la ecuación, ¿bien? O sea, cuando F en t es distinta de 0, eso en física se le llama oscilaciones forzadas del sistema masa-resorte con amortiguamiento. Y si es homogéneo, o sea, si F es 0, se le llama oscilaciones libres del sistema masa-resorte con amortiguamiento. ¿Está bien? Entonces, para que vean que es un problema de lenguaje nada más. Pero es lo mismo. Este es todo el fundamento de la mecánica de Newton son las ecuaciones diferenciales. Claro, después está la mecánica de Lagrange y entonces aparecen los desplazamientos cuando hay restricciones en el movimiento. Y que las restricciones en el movimiento es que las partículas se desplazan sobre superficies y entonces está toda la teoría de variedades y superficies y ecuaciones sobre superficies y las restricciones holónomas y no holónomas y tal. Y todo eso hay toda una teoría que es la teoría de los métodos
matemáticos de la mecánica clásica estudian todo eso. ¿Está bien? Y entonces lo mismo, usted puede estudiar un libro como el Goldstein de mecánica clásica y lo ve en un lenguaje físico, y si quiere ver eso a un nivel matemático muy serio, entonces agarra los libros de Arnold sobre métodos matemáticos de la mecánica clásica y van a ver verdaderamente todo lo que hay detrás de lo que Goldstein trata de decir con las manos para no meterse mucho en problemas. Entonces, pues esto es lo que tenemos. En general, pues nosotros vamos a generalizar esto. Fíjense que, por ejemplo, ¿qué sentido tiene un sistema masa-resorte como amortiguamiento? ¿Visualizan ustedes una situación práctica en que se describa por un sistema masa-resorte con amortiguamiento? Una situación así real que se pueda describir con un modelo de ese tipo. Los físicos, a ver. O sea, un sistema masa-resorte, vamos a empezar por ahí. Un sistema masa-resorte, ¿cómo lo visualizan? ¿Eh? Ajá, por ejemplo. Si ustedes tienen, o sea, si el resorte, si la masa se está desplazando en un medio que tiene una cierta viscosidad y entonces está ejerciendo una fuerza de fricción al desplazamiento. Si está moviéndose en el aire, pues no hay fricción, ¿está claro? Entonces, sería algo así como esto, o sea, tengo el resorte, aquí está esto, y aquí tengo una cubeta con agua, y la masa cae dentro del agua, entonces cuando se está moviendo hay un amortiguamiento precisamente por la fricción entre el objeto y el agua. Ese es, por ejemplo, un ejemplo. De aquí sale, por ejemplo, fíjense, de hecho, el modelo de oscilaciones, porque lo que se obtiene va a ser una oscilación de la masa, es lo mismo que el modelo de oscilaciones de un péndulo. Entonces, un péndulo satisface una ecuación similar, igualita que esta, cuando se mueve, cuando oscila, y entonces va a haber amortiguamiento si el péndulo usted lo tiene metido dentro de una cubeta de agua, entonces está ahí dándole, ¿está claro? Y entonces, cuando el péndulo está oscilando, va a tener una ecuación similar, lo único que en lugar de la variable desconocida ser x en t, que es el desplazamiento con respecto al equilibrio, ahí es la desviación del péndulo del equilibrio y por lo tanto la variable importante ahí no es la longitud usual, sino es la longitud de arco. Es el ángulo, cómo varía el ángulo de desplazamiento del péndulo con respecto a la posición de equilibrio y se obtiene la misma ecuación. La masa por la segunda derivada de teta en t, que es el ángulo en el instante de tiempo de más alfa por teta prima en t, más beta por teta en t, igual a f en t. Y el f en t quiere decir si usted tiene un tipo parado en la esquinita del péndulo y cada vez que el péndulo llega ahí, ¡pum!, y da un golpecito. ¡Pum! Y entonces tengo una fuerza externa que actúa sobre el péndulo además. Si tengo solamente un reloj de eso de péndulo, pues entonces ahí no hay nada que esté, sencillamente ahí lo moví una vez y supongo que la fricción que hay adentro es mínima y por eso el movimiento es un movimiento sin fricción y ese movimiento sin fricción lleva a lo que se llama movimiento armónico simple, ¿está bien? Entonces, siempre está con una frecuencia constante dando vueltas. Y claro, hay una mínima fricción y por eso al cabo de un tiempo muy, muy largo se detiene el péndulo y usted tiene que abrir la puertita, darle otra patadita y sigue ahí. ¿Está bien? Eso es el... Entonces, esto. Ahora fíjense, pueden aparecer muchas situaciones aquí interesantes, porque supongamos que yo aquí tengo aceite y agua. O sea, el agua está aquí abajo y el aceite está arriba. Entonces, en ese caso, el coeficiente de fricción dependería ¿de quién?
¿De qué? Pero la profundidad, ¿qué cosa es? O sea, depende de la velocidad, depende de qué. Depende de X. O sea, el beta, el alfa, dependería de X, porque el coeficiente de fricción variaría. Depende de cuando el muellecito está en la parte donde hay agua o en la parte donde hay aceite. ¿Ah, claro? Va a ser diferente. Entonces, eso es algo que se podría tener en cuenta. La otra cosa también es que yo, por ejemplo, tenga un flujo aquí que está echando allá adentro una sustancia, y que esa sustancia que está cayendo dentro del agua por una regla que varía con el tiempo, está haciendo variar el coeficiente de viscosidad del líquido. Y entonces, en ese caso, lo que tendríamos es que el coeficiente de fricción y también el coeficiente de fricción dependería entonces no de X en T, dependería de T, porque con respecto al tiempo está variando el coeficiente de fricción. Entonces, el primer caso que le dije en que el coeficiente de fricción beta dependa de X en T, me metería en un modelo no lineal. Porque si aquí yo pongo alfa de X en T por X' en T, ya esta ecuación no es lineal. Y como lo que me interesa son ecuaciones lineales, yo voy a considerar solamente el caso en que los coeficientes pueden variar con el tiempo. Y entonces por eso es que voy a estudiar ecuaciones generales de esta forma. X segunda en T más alfa X' en T más alfa en T en general. X' en T más beta en T, X en T igual a F en T. Estas son las ecuaciones generales que voy a estudiar. Y lo que se puede ver también, y les digo muy rápidamente. Bueno, primero, fíjense. Escriban un problemita, se lo voy a dictar. Les voy a dictar un problemita para que lo hagan. Y lo que quiero es que lo que les voy a pedir que prueben, traten de hacerlo sin resolver el modelo. O sea, hay muchas cosas que salen del análisis cualitativo de un modelo. Uno no tiene por qué resolver exactamente el modelo. Eso lo hemos estado viendo cuando vimos todo el análisis de la F en una ecuación, autónoma, X punto en T igual a F de X en T. Bien, que el análisis del comportamiento de F entre los puntos de equilibrio me dice cómo son las soluciones. Eso es lo que se llama análisis cualitativo. Bien, haciendo un análisis cualitativo, lo que quiero es que vean lo siguiente. Escriban ahí el ejercicio, no lo voy a copiar. Dice, se dispara un proyectil de masa M verticalmente desde el suelo. Con una velocidad inicial V sub 0 metros por segundo. Bien. Si se supone que las únicas fuerzas que actúan sobre el proyectil son su peso y la resistencia del aire, si se supone que las únicas fuerzas que actúan sobre el proyectil son su peso y la resistencia del aire, la cual es proporcional al cuadrado de su velocidad, ¿no pudiste copiarlo? ¿Eh? A ver, ¿dónde te quedaste? Masa M. Bien. Se dispara un proyectil de masa M verticalmente desde el suelo con una velocidad V sub 0 metros por segundo. Bien. Punto y seguido. Si se supone que las únicas fuerzas que actúan sobre el proyectil son
su peso y la resistencia del aire son su peso y la resistencia del aire, la cual es proporcional al cuadrado de su velocidad. ¿Está bien? Y la resistencia del aire es lo mismo cuando va subiendo que cuando va bajando. ¿Está claro? La fuerza de resistencia siempre se opone al movimiento. Bien, que es proporcional al cuadrado de su velocidad. Entonces, demostrar 2 puntos. 1, que la velocidad V1 metros por segundo de impacto contra el suelo, cuando cae, o sea, la velocidad V1 de impacto contra el suelo en la caída, porque el proyectil sube y cae otra vez, es menor que la velocidad inicial V0. O sea, cae más lentamente que como lo lanzamos. Y segundo, que el tiempo T1, T sub 1, el tiempo T sub 1, necesario para que llegue a su altura máxima, o sea, el segundo punto, el tiempo T sub 1 necesario para que llegue a su altura máxima es menor que el tiempo T sub 2 que tarda en caer de esa altura. Entonces, miren, el otro problema físico del que le hablé al principio y que conduce a un modelo similar, lo voy a explicar mucho más rápido, son los circuitos que se llaman RLC. ¿Bien? Le voy a hablar un poquito de circuitos RLC. ¿Bien? Igual que en el caso de la mecánica, en la teoría de circuitos hay leyes. En la mecánica son las leyes de Newton y en la teoría de circuitos son las que se llaman leyes de Kirchhoff. ¿Está bien? Las leyes de Kirchhoff. Bien. Hay muchas variantes para cuando hay lazos y esos en los circuitos, y son circuitos en paralelo y todo ese tipo de cosas, pero yo no me voy a meter en eso. En un circuito cerrado, completamente, que está formado únicamente por un lazo cerrado, hay 2 leyes principales. La primera ley de Kirchhoff, que es la ley para los voltajes, que dice que la suma algebraica de todas las caídas de potencial a lo largo de un circuito eléctrico cerrado es 0. Y suma algebraica se refiere a que el circuito tiene una serie de componentes
que generan caídas de potencial. Las componentes del circuito que generan caídas de potencial, voy a ponerlo aquí, componentes del circuito que generan caídas de potencial. Bien. Estas componentes son las resistencias, las inductancias y las capacitancias. Bueno, las resistencias, los inductores o bobinas, vamos a ponerlo así, son las componentes. Los inductores o bobinas, los capacitores y las baterías. Las baterías son las que generan una diferencia de potencial, que es lo que produce lo que se llama la fuerza electromotriz, que mueve la corriente a lo largo del circuito. ¿Está bien? Entonces, fíjense, se utilizan notaciones, símbolos para denotar todas estas cosas. Los físicos saben que las resistencias se denotan así, de esta forma, que los inductores o bobinas se denotan así, que los capacitores se denotan así y que las baterías se denotan así, de esta forma. Se pone aquí, por ejemplo, E0, que es el potencial, la diferencia de potencial que genera la batería. Bien. Entonces, generalmente se conviene en poner los signos porque la corriente se mueve de más a menos. ¿Está bien? Se mueve en esa dirección, se mueve en una dirección. Y cuando se habla de suma algebraica, es porque la suma de la caída de potencial a través de una resistencia, más la caída de potencial a través de una bobina, más la caída de potencial a través de un capacitor, menos la caída de potencial, la diferencia de potencial producida por la batería es cero. O sea, las sumas de las caídas de potencial producidas por todos los elementos del circuito es igual a la diferencia de potencial producida por la bobina, producida por la batería. ¿Está bien? Eso es. Para hablar de las unidades y todo eso, aquí hay tres elementos importantes que se consideran, que son el concepto de carga, que viene dado en coulombs, esa es la unidad de medida. El concepto de voltaje, que viene dado, no me voy a meter ahora en definiciones de lo que son estas cosas, porque habría que decir que, bueno, voltaje se considera cuando se considera el campo eléctrico exento del campo magnético, cuando se desprecia el campo magnético, en cuyo caso, por las leyes de Maxwell, el campo eléctrico se convierte en un campo conservativo, y como es un campo conservativo, hay un resultado, dice que todo campo conservativo se escribe como el gradiente de un potencial. De eso hablamos en una ocasión, ¿no recuerdan? Y eso es el potencial eléctrico. Bien, entonces voltaje, que se mide en una cosa llamada volts, y corriente, son tres términos importantes, que se define como la variación de la carga por unidad de tiempo, o sea, la derivada de Q, y se mide en amperios, o amperes o amperios, como quieran. ¿Está bien? Entonces, un amperio se define como el paso de un coulomb por segundo en un circuito. ¿Está bien? Y entonces, las caídas de voltaje a lo largo de cada una de estas componentes
se definen de la manera siguiente. Fíjense, la caída de voltaje, voy a poner aquí las caídas de potencial. O sea, tengo aquí resistencias, inductancias, capacitores, baterías, y las caídas de voltaje a través de una resistencia, voy a poner aquí caídas de voltaje, o caídas de potencial, es lo mismo de caídas de potencial eléctrico, que es el voltaje. En el caso de una resistencia es proporcional a la corriente. La corriente se denota así por I en T, es proporcional a la corriente, donde esta constante de proporcionalidad se llama resistencia del circuito. Bien, la R se le llama resistencia del circuito, y esto es una de las leyes que se deriva también de las leyes de Maxwell, que es lo que se llama la ley de Ohm. ¿Está bien? Esto es la resistencia del circuito. No quiere decir, aunque uno gráficamente dibuja la resistencita y la bobinita y el capacitor, no quiere decir que estén separados. O sea, son propiedades intrínsecas del circuito. El circuito tiene una resistencia, tiene una inductividad, tiene un efecto de acumulación de carga por algún dispositivo que tenga, y todo eso son diferentes componentes del circuito que producen caídas de potencial. ¿Está bien? Entonces, la caída de potencial a través de una resistencia, a través de la resistencia, es R por N. A través de un inductor, a través de una bobina, la resistencia es, la caída de potencial es proporcional a la derivada de la corriente, donde la constante L es lo que se llama inductancia del circuito. ¿Está bien? Y la caída de potencial a través de las placas de un capacitor. Un capacitor es algo que acumula cargas, ¿no? Y necesita una corriente con cierta intensidad para que pase la carga y pase la corriente. Si no, está acumulando carga, y esa diferencia de cargas en las placas del capacitor produce una diferencia de potencial. ¿Está bien? Entonces, y a través de un capacitor depende de la carga, es Qt sobre C, donde C es lo que se llama la capacitancia. Capacitancia del circuito. Bien. La resistencia R se mide en ohmios. La inductancia se mide en henrios, por Henry. Esto es por ohm. Y la capacitancia se mide en faradios, por Faraday. Bien. Y entonces fíjense, si hay dos tipos de circuitos, voy a ponerlos aquí. O sea, en general, ¿qué dice la ley? Hay otra ley más. Antes de empezar a poner modelos, está la ley de Kirchhoff para las corrientes. Vamos a ponerlo aquí. O sea, segunda ley de Kirchhoff. Para las corrientes. No me voy a meter en detalle en esto, pero yo voy a usar el modelo, voy a usar la ley de Kirchhoff para las caídas de potencial. La ley de Kirchhoff para las corrientes dice que la suma algebraica de todas las corrientes que llegan a un nodo
del circuito, o sea, las que entran y las que entran menos las que salen del nodo, las que entran con signo positivo, las que salen con signo negativo, por eso las que entran menos las que salen, es igual a 0. Es igual a 0 para todo t. ¿Está bien? Entonces es la otra que sirve cuando tengo circuitos que están conectados unos con otros, que no es un solo lazo, sino son varios lazos interconectados. Entonces esta segunda ley da una condición adicional para construir sistemas de ecuaciones que usan, cada uno de los sistemas usan la primera ley. Entonces, en general, un circuito RLC, y se dice R porque tiene una resistencia, L porque tiene una inductancia y C porque tiene un capacitor, es un circuito que tiene así, aquí puede ser que le dibujo como la componente de la bobina, no quiere decir que la bobina esté ahí solo. ¿Está claro? No quiere decir que la resistencia esté solo en este pedacito, es la resistencia de todo el circuito. ¿Está claro? Pero se denota que hay una resistencia al paso de la corriente, hay una inductancia, por eso es el R, el L, y el C es porque hay un capacitor. ¿Está bien? Y además hay una batería. Una batería que está dando está produciendo una diferencia de potencial E0 en T. Entonces, en general, lo que tengo es que la suma de las caídas de potencial alrededor de la resistencia es R por I, alrededor de la bobina es L por DI de T, y alrededor del capacitor es Q sobre C, y eso es igual a E sub 0 en T. ¿Está bien? La bobina puede estar dando corriente directa, corriente alterna, en cuyo caso entonces la corriente se comporta como una función sinusoidal del tiempo, si no se comporta como una función constante del tiempo. ¿Está claro? Y entonces el sistema que tengo que resolver, esta es la ecuación que tengo que resolver. Esta es la ecuación que representa la ley de Kirchhoff para los voltajes. Y ahora uno dice, bueno, hay dos casos en que esto se convierte en una ecuación de primer orden, que es en los circuitos que se llaman RL, que es cuando hay nada más una resistencia y una inductancia. Porque cuando hay una resistencia y una inductancia y no hay un capacitor, este término desaparece y la ecuación que me queda es R, de hecho, vamos a ponerla así, L por DI de T más R por I igual a E0 en T, y tengo una ecuación lineal de primer orden. ¿Está claro? Que se resuelve y ya. ¿Está bien? Y entonces, si quiero ver la carga que se está moviendo en el circuito por unidad de tiempo, entonces calculo primero la corriente, y después que tengo la corriente, calculo la integral de la corriente, eso me da la carga. ¿Está bien? Y otros circuitos son también los circuitos RC, donde hay una resistencia y un capacitor, pero no hay inductancia, no hay bobinas, porque en ese caso I se pone como dQ de T, y entonces el modelo queda R por dQ de T más Q en T sobre C es igual a E0 en T. Y igual tengo también una ecuación de primer orden. Ahora, para la carga, si me piden, ¿y cuál es la corriente que está circulando? Bueno, después que encuentre la carga, entonces le calculo su derivada y esa es la corriente. O si quiero, sencillamente, si calculé la carga, lo paso restando para acá y me queda que la derivada de Q, que es la corriente multiplicada por R, es igual a E0 menos QT sobre C. A todo eso lo divido por R y eso me da directamente, no tengo ni que derivar. ¿Está claro? Y me da la corriente. Bien. Pero ahora, en este caso general, ¿qué es lo que tengo? Si lo reduzco todo a la variable Q,
¿Está claro? Si reduzco todo a la variable Q, porque Q es la que hace aquí el papel de X en T en el modelo de la mecánica. Y es el que hace el papel de V en T en la mecánica. Y dI de T es el que hace el papel de la aceleración en la mecánica. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque si yo expreso esa ecuación en términos todos de Q en T nada más, me queda aquí Q en T sobre C igual a E0T, y ahora voy a agregar el término de L por dI de T. Ah, pero es que I es de Q de T. Entonces aquí me queda la segunda derivada de Q con respecto a T, por lo tanto aquí me queda L de 2Q de T2, y el término en R por I, como expreso I en función de la derivada de Q, me queda más R por dQ de T, y llego a una ecuación de segundo orden, también lineal, que es exactamente igual, porque fíjense, L, R y C son números positivos, por lo tanto es lo mismo. Si yo ahora divido todo esto por L, me queda aquí D2Q de T2 más R sobre L de Q de T más Q en T sobre LC igual a E0T sobre L. Y ahora a R sobre L le llamo alfa. Y a Q sobre LC le llamo beta. Y a E0 en T sobre L le llamo F en T. Entonces tengo la ecuación segunda derivada de Q más alfa por primera derivada de Q más beta por Q igual a F. Si en lugar de Q en T le llamo X en T, tengo exactamente la ecuación que tenía de la mecánica de Newton para un sistema masa, resorte con amortiguamiento forzado, lo mismo. Y las conclusiones son exactamente las mismas, ¿está claro? Entonces por eso es que vamos a estudiar ese tipo de ecuaciones que le puse hace un ratito. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es estudiar, ¿puedo borrar acá? Bien, entonces voy a estudiar ahora la ecuación general de segundo orden. Fíjense, el hecho de que delante de la segunda derivada no le pongo coeficiente es porque si yo le pusiera un coeficiente ahí, podía dividir por él. Y entonces lo que le llamaba alfa en T y beta en T serían la función que estaba ahí dividida por el coeficiente de la segunda derivada, ¿está claro? Y la F me quedaría dividida y entonces sería una ecuación de ese mismo tipo. En principio no hay problema. El único problema es cuando el coeficiente, van a ver ahora, yo podía considerar ecuaciones generales de esta forma. A0 en T por X segunda en T más A1 en T por X' en T más A2 en T por X en T igual a G en T. Y divido por A sub 0 y me quedaría X segunda en T más A1 en T sobre A0 en T X' más A2 en T sobre A0 en T X igual a G en T sobre A0 en T. Y a esto le llamo F en T, a esto le llamo beta en T y a esto le llamo alfa en T, y ya tengo la ecuación que tenía antes. ¿Ah? Que el coeficiente de aquí lo hice igual a 1. La única cosa que trae eso es que la A0 en T puede anularse en algún valor de T, en algún T sub 0. Y cuando eso ocurre, al dividir, ya esto queda indefinido en ese valor. Y entonces, y ese caso, cuando eso ocurre, eso se llama un caso singular, porque alrededor de T igual a ese T sub 0, A0 en T es casi 0. Y multiplicado por este término es casi 0, y parecería como que cerca de los puntos donde A0 en T se anula, el término de segunda derivada no juega ningún papel. ¿Está claro?
Y eso es lo que se llama un caso singular, y eso se estudia aparte, y hay una teoría para los problemas singulares y todo eso, y no me quiero meter en eso. Entonces voy a suponer de entrada que dividí por algo y que no se anula nunca, y entonces es como si tuviera el alfa y el beta. Sí. ¿Queda beta de t en la función? Sí, alfa en t. Bueno, es que es alfa y beta, porque aquí eran constantes, pero yo voy a considerar, para hacer más general la teoría, que este coeficiente puede variar con el tiempo y este pueda variar con el tiempo. ¿A ver? Sí. No variar con respecto a x, porque entonces ya sería una ecuación no lineal, que es el caso precisamente cuando la viscosidad es variable en el líquido, ¿no? Bien. Bueno, entonces ese es lo que voy a estudiar es, en definitiva, este problema. X segunda en t, más alfa en t, x prima en t, más beta en t, f en t, perdón, x en t, igual a f en t. Esa es la ecuación que voy a estudiar. Bien, y voy a suponer que alfa, beta y f, las tres son funciones continuas en un cierto intervalo i, que puede ser todo r. O sea, supondremos que alfa en t, beta en t y f en t son continuas en un intervalo i de r, que puede ser abierto, cerrado, semicerrado, como sea. Bien. Y entonces hay algunos resultados teóricos, y voy a hablar un poquito ahora. Entonces voy a hablar un poco de la teoría general de ecuaciones lineales de segundo orden de la forma 1, donde 1 es esto. ¿Eh? Eso es lo que voy a ver. Y fíjense, el procedimiento va a ser ver la teoría general de estas ecuaciones, ver el caso particular después de qué ocurre con esas ecuaciones cuando los coeficientes son constantes, o sea, cuando alfa en t y beta en t son constantes que corresponden a los modelos que hemos obtenido exactamente de masa resorte con amortiguamiento o a los circuitos RLC. ¿Está bien? Cuando los coeficientes son constantes. Y después al final, rápidamente, voy a ver algunas cosas que no voy a demostrar, porque les voy a complicar la vida más de lo que ya la tienen. Entonces, pero sí lo voy a anunciar algunas cosas que son importantes. Y después, que haya visto el caso particular de coeficientes constantes, que es muy importante, y sobre todo para el cálculo, porque ese es el que van a utilizar para calcular soluciones y eso, voy a ver muy brevemente cómo se generalizan los resultados que obtuve para ecuaciones de segundo orden a ecuaciones lineales de orden n cualesquiera. Para que en la práctica al menos hagan algún ejercicio para alguna ecuación de tercero o cuarto orden, que también aparecen en la práctica. Por ejemplo, cuando tengo una barra que no es exactamente elástica, sino que es sensible a la torsión, y la torso para ver cuáles son las ondas de torsión que se propagan a lo largo de ella, aparecen ecuaciones de cuarto orden. ¿Está bien? La fricción tiene que ver con ecuaciones de primer orden, con derivadas de primer orden. Las propiedades elásticas tienen que ver con derivadas de segundo orden, pero con respecto a la variable x, ahí no es el tiempo, ahí no hay tiempo.
¿Está bien? Es con respecto a la variable X. Y las derivadas cuartas con respecto a la variable X tienen que ver con la torsión. Entonces, sí hay modelos de ecuaciones ordinarias de orden 4, por ejemplo, que tienen sentido físico. ¿Está claro? Bien, entonces vamos a ver algunos resultados generales. El primero es que, si alfa, beta y f en t son continuas en un intervalo i, entonces para cualquier t sub 0 elemento de i, el problema de Cauchy, así se llama, o problema con condiciones iniciales. Y recuerden que en el caso de una ecuación, y eso lo vimos al principio del curso, cuando la ecuación es de primer orden, dar una condición inicial es dar el valor de la solución en un instante t0. Cuando la ecuación es de segundo orden, dar una condición inicial es dar el valor de la solución x en un instante t0 y de la derivada de x en t0. Eso quiere decir que si estamos viendo un modelo de la mecánica del tipo masa, resorte con amortiguamiento, dar x en t0 quiere decir dar el desplazamiento en el instante inicial, y dar x' en t0 es dar la velocidad en el instante inicial. Yo tengo que dar cuánto se desplazó en el instante inicial el objeto del equilibrio y con qué velocidad salió disparado, para que la ecuación me describa cómo se va a comportar en instantes de tiempo posteriores. ¿Está claro? En el caso de los circuitos RLC, dar Q, recuerden que la ecuación de segundo orden es para la carga, en el instante inicial y su derivada en el instante inicial, T sub 0, significa decir cuánta carga hay en el circuito en el instante T0 y qué corriente está circulando en ese momento. ¿Qué intensidad tiene la corriente que está circulando en el circuito en ese momento? Porque la derivada de Q es corriente. Entonces, en los modelos de la mecánica tengo que dar posición y velocidad. En los modelos de circuitos eléctricos tengo que dar carga y corriente en un instante inicial, que en esencia es dar el valor de la función desconocida en un instante de tiempo y de su derivada. Lo que pasa es que ahí tienen un significado físico concreto. ¿Está claro? Entonces, o problema con condiciones iniciales. ¿Qué problema? Es la ecuación esta. X segunda más alfa en t, x' más beta en t, x igual a f en t, y x en t0 igual a x sub 0, y x' en t0 igual a un cierto valor, vamos a llamarlo aquí, y0. ¿Está bien? O sea, esto es el problema con condiciones iniciales. Y lo que se demuestra es que si alfa, beta y f son continuos en un intervalo i, entonces para cualquier t0, el problema con condiciones iniciales tiene solución única, definida en todo i. O sea, aquí no es local como en el caso general que habíamos visto de que existía la solución en un intervalito alrededor del t0. No, la solución existe en todo i y es única. La demostración de eso no es simple, por eso no la voy a dar. Pero se sabe que existe y es única. Eso quiere decir que si estoy estudiando un problema con coeficientes constantes, que son funciones continuas definidas en todo R, las constantes, entonces las soluciones van a existir en todo R, para todo T elemento de R. O sea, antes del momento en que ¿cómo se llama? En que di la condición inicial y después. ¿Está bien? Entonces, ese es el primer resultado muy, muy importante. El segundo
resultado es que si f en t es igual a suma desde i igual 1 hasta n de ciertos números c sub i por fi en t, ¿bien? Y las funciones y sub i en t son soluciones de la ecuación diferencial correspondientes a f sub i en t. Eso quiere decir que la segunda derivada de y más alfa en t por y prima más beta en t por y en t es igual a fi en t. O sea, que son soluciones que corresponden a fi para todo i entre 1 y n. O sea, si la f es esto y las y corresponden a las fi, entonces la solución y en t que corresponde a, mejor, entonces, no la solución, entonces la y en t igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de las y sub i es una solución de la ecuación correspondiente a f. Perdón, aquí los alfa i, los 6. Con los mismos 6 por las y ahora que son las soluciones. Entonces la suma de las i por y correspondiente a f. Es decir, que esa y en t satisface y segunda en t más alfa en t por y prima en t más beta en t por y en t igual a f en t, donde esta f viene dada de esa forma. Eso es por la linealidad del modelo, porque será el modelo lineal. ¿Está bien? La tercera propiedad, que es trivial, pero muy importante, porque marca todo lo que vamos a hacer a partir de la siguiente clase en adelante, es que la diferencia entre dos soluciones cualesquiera, y1 en t y y2 en t, de la ecuación no homogénea, quiere decir la que tiene un f al lado, es una solución de la ecuación homogénea. Eso es claro, porque si yo tengo, por ejemplo, una solución de la ecuación sería esta: y1 segunda más alfa en t por y1 prima más beta en t por y1 igual a f en t. Y si tengo dos soluciones de esa ecuación es porque tengo otra que cumple y2 segunda más alfa en t, el mismo alfa en t, porque es la misma ecuación, y2 prima más beta en t por y2 igual al mismo f en t, porque es solución de la misma ecuación. Si yo resto las dos, me queda y1 segunda menos y2 segunda, eso es y1 en t menos y2 en t segunda, por la propiedad de la derivada. Aquí, si resto este menos este, saco alfa en t factor común de y1 en t menos y2 en t prima. Y si resto este, me queda beta en t factor común de y1 en t menos y2 en t. Y cuando reste esto me da 0. Entonces quiere decir que y1 menos y2 es solución de la ecuación homogénea. ¿Está claro? Y de ahí sale una cosa muy importante, fundamental, y ya con esto termino. Que si yo conozco una solución, por algún método, conozco una solución particular de la ecuación no homogénea, o sea, de la grande, de esta ecuación, para f, yo conozco por algún método una solución particular. ¿Está bien? Entonces, a esa solución le voy a llamar solución particular de la no homogénea. O sea, conozco una, por algún método, olvídense,
Después vamos a ver cómo se puede encontrar una solución particular. Bien, si encuentro una, entonces cualquier otra, o sea, que va a ser la solución general de la no homogénea, menos esta, fíjense, esta es la expresión general de la solución, menos una particular, estoy restando dos soluciones de la ecuación no homogénea. La diferencia de esto me da la solución general de la ecuación homogénea. ¿Está claro? Por lo tanto, esto dice que la expresión de la solución general de la no homogénea es una solución particular de la no homogénea más la solución general de la homogénea. Lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿qué cosa es? Primero, encontrar quién es la solución general de la homogénea. Vamos a demostrar, les digo rápidamente, que el conjunto de soluciones de la ecuación homogénea es un espacio vectorial de funciones. ¿Ya ustedes dieron algo de álgebra lineal? ¿Sí? ¿Y lo entendieron? Bueno, ahora vamos a ver. Entonces, vamos a ver que es un espacio vectorial. Que ese espacio vectorial tiene la misma dimensión que el orden de la ecuación. O sea, en este caso tiene dimensión 2. ¿Bien? Y que por lo tanto, si yo encuentro dos soluciones de la ecuación homogénea que sean linealmente independientes, y vamos a ver qué significa eso para funciones, entonces cualquier solución de la ecuación homogénea se escribe como combinación lineal de esas dos. O sea, si yo encuentro dos soluciones, Y1 y Y2, de la ecuación homogénea, entonces esto se escribe como una solución particular de la no homogénea más C1, una constante por Y1 en T, más otra constante por Y2 en T, donde Y1 y Y2 son dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea. Entonces, toda solución se escribe de esta forma. Si yo encontré esta y encuentro estas dos, ya la hice. Porque digo, ahora, quiero encontrar una solución que satisfaga tales datos de Cauchy. Con los datos de Cauchy encuentro C1 y C2 y ya encontré la expresión de la solución. O sea, se reduce encontrar la solución a resolver un sistemita de ecuaciones lineales para C1 y C2. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que vamos a ver y muy interesante va a ser que una vez que encontremos las soluciones de la ecuación homogénea, una base se llama del espacio de soluciones de la ecuación homogénea, esa misma base sirve para construir una solución particular de la no homogénea. Entonces construyo esa solución particular con un método que se llama método de variación de parámetros. Entonces lo único que tengo, en definitiva, lo importante es ver cómo se obtiene un conjunto de dos soluciones de la ecuación homogénea linealmente independientes, que es lo que se llama un sistema fundamental de soluciones de la ecuación. Y ya con eso ya tenemos todo. ¿Sale? Ahí lo dejamos. Entonces, el miércoles...